Y bueno, los reumatólogos probablemente dentro de la medicina interna, junto con los oncólogos, fuimos los primeros en usar, ¿no es cierto?, las terapias biológicas. A mí me tocó entrar a la beca de medicina con el primer biológico llegado a Chile, que fue infliximab. Y los disclosures son que yo no tengo actualmente, no participo en asesorías a ninguna de las farmacéuticas. Tengo estudios clínicos, tanto en mi centro de estudios clínicos como en Dermacross, y ahí de las moléculas que voy a hablar no hay ninguna. Y de estudios de ciencias básicas, donde trabajo en la SBM, en el Instituto de Ciencias Biomédicas tampoco tengo ninguna afiliación actualmente con ninguna terapia biológica. Bueno, la clasificación de las moléculas, haciendo un poco más ya la entrada en marcha de la charla propiamente tal, nosotros sabemos que, por lo menos lo que en reumatología estamos usando actualmente, podemos decir que tenemos anticuerpos en uso y en venta y en estudio del tipo monoclonal, que son los MAP, que ustedes saben si son quiméricos se llaman CIMAP, terminan en eso por lo menos, si son humanizados terminan habitualmente en Lisumab, y si son 100% humanos serían los MUMAP. También están las proteínas de fusión, que su término o su parte final de la palabra se termina en CEP. Tenemos etanercept, abatacept, y aquellos que son inhibidores del receptor de la citoquina, que generalmente terminan en quinra, de los cuales actualmente hay en uso anaquinra. También tenemos una clasificación según el mecanismo, y en ese sentido podríamos decir que los biológicos en reumatología se dividen en aquellos que actúan contra una citoquina, por ejemplo, anti-TNF, que es el más común, anti-interleuquina 6, anti-TGF-beta o factor de transformante beta, anti-interferón, o aquellos que están en contra y son bloqueantes del receptor de la citoquina, como podría ser anti-interleuquina 6 o anti-IFNAR, que es un receptor del interferón. También puede el anticuerpo monoclonal, en caso de que sea formulado de esa manera, actuar en contra de la superficie en un marcador específico que generalmente tiene que ver con la madurez de la célula, por ejemplo, en los marcadores CD20 o CD22. También podemos actuar a nivel de inhibición de la segunda señalización necesaria para que el linfocito T se active frente a la célula presentadora de antígeno o célula dendrítica. Y ahí tendríamos al menos dos niveles de poder bloquear, que sería la señalización de CD80-86 con CD28, y ahí tenemos una molécula, por ejemplo, que es el CTLA4, y aquí la farmacéutica ha copiado exactamente la molécula que hacía este bloqueo, por ejemplo, en el caso de abatacept. O podemos bloquear la segunda señalización, que es anti-CD40, CD40 ligando, que también se conoce como GP39 o CD154. Estos son los ejemplos de anti-TNF actualmente en el mercado. Los menciono porque, por un lado, están aquellos que son quiméricos, como ¿se ve? Sí. Como infliximab, etanercept, que fue el primero, desde el año 1998 está aprobado y a la venta. Luego siguió infliximab en el tiempo, luego siguió adalimumab en el tiempo. Y estos fueron casi al mismo tiempo, que fue golimumab y certolizumab, donde la molécula probablemente más original es que certolizumab mantiene el fragmento activo, ¿no es cierto?, el fragmento FC, y se le elimina la porción variable se mantiene, la porción estable se elimina y se une a polietilenglicol, lo cual permite una mayor vida media de la molécula. También tenemos las terapias anti-CD20. Como ya mencionamos, uno puede actuar sobre el marcador de superficie que habla de la madurez de la célula. En este caso actuamos sobre, por ejemplo, la molécula CD20, que sabemos que ya está en células B maduras. Y a este nivel, cuando se actúa a nivel de esta molécula, podemos activar el complemento y por lo tanto habría, ¿no es cierto?, una muerte celular provocada por activación o citotoxicidad del complemento. También puede producir un estímulo a la fagocitosis a nivel del macrófago, o también puede haber una muerte directa por lisis celular, por ejemplo, de la que ocasionan las natural killer. Y si hablamos de la segunda señalización, aquí les puse un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que pasa entre la célula dendrítica o célula presentadora de antígeno y un linfocito T que está siendo activado frente a este antígeno que la célula dendrítica le presenta, pero como esto no es suficiente, necesita una segunda señal, que puede suceder aquí en CD80, 86, CD28, o puede suceder aquí también en CD40, 40 ligando. Y ahí tenemos moléculas que en reumatología están en uso, ¿no es cierto?, el abatacept.
Y se han probado otras como el Alefacep, ya que, bueno, después les mencionaré que no hubo mucho éxito. Esta es la molécula acetela-4 y como casi siempre se le une a un fragmento de la inmunoglobulina para que pueda ser, por un lado, viajar y manejarse a nivel de las proteínas celulares y por otro lado, para ser reconocido a nivel de las membranas. Mis colegas hablarán de artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, por lo tanto yo tocaré de las otras áreas de la reumatología en donde el desarrollo de las terapias biológicas ha sido probablemente más novedoso. Hay mucho que decir, pero voy a tratar de ser bastante acotada. Voy a hablar del lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que desde su patogenia, su clínica es enormemente diversa. Aquí traje a colación, me gustó este dibujo, es un diagrama bastante simplificado de la red en que el sistema inmune innato como adaptativo se activan frente generalmente a algunos defectos que presentan de base los pacientes con lupus, como por ejemplo un alto índice de netosis con una alteración de la función de los neutrófilos o un alto nivel de apoptosis con una disminución del clearance de cuerpos apoptóticos, que hace que nuestras células presentadoras dendríticas sean estimuladas. Estos fragmentos de DNA que contienen tanto los NETs como los cuerpos apoptóticos interactúan directamente al intracelular con los Toll-like receptor 7 y 9 y esto genera una gran señal de producción de interferón del tipo 1, ¿ya? Y esto a su vez, si lo vemos ahora como el lupus, una enfermedad, por decirlo así, una interferonopatía, incluso lo han tratado de clasificar. Si le damos un rol protagónico al interferón, vamos a saber por qué, porque en esta trama anterior vemos que tiene actividad sobre las células T foliculares, sobre los monocitos macrófagos, sobre las células dendríticas monocitoides o mieloides, sobre las células T y activan la interacción también con célula B y se cierra el círculo de producción de autoanticuerpos, formación de complejos inmunes y lo que derivado de eso lleva, ¿no es cierto?, que es activación del complemento, activación de la toxicidad celular. Pero la dificultad de trabajar con biológicos en lupus, como en cualquier área del lupus, es que es una enfermedad diversa, heterogénea, tiene 11 criterios clínicos actualmente en la clasificación CLASI de 2012 y tiene aproximadamente 7 criterios inmunológicos o de laboratorio, y eso es súper importante. Aquí el lupus o se diagnostica con una alteración clínica más una al menos de laboratorio. No basta con tener todo el laboratorio enfermo si el paciente no tiene ninguna manifestación clínica. A la inversa también, yo puedo tener síntomas muy sugerentes de lupus, que hasta la mamá con lupus, pero si es seronegativo y no aparece ninguna alteración en el laboratorio, es muy difícil plantear el diagnóstico, porque se cree que el lupus seronegativo es un tema más que nada de disponibilidad de exámenes de laboratorio, que todavía no están todos los anticuerpos, pero es muy difícil encontrar lupus seronegativo. O con una biopsia renal que demuestre una nefropatía lúpica. Entonces, si tenemos 19 manifestaciones en el sistema nervioso central, tenemos al menos 3 tipos de lupus cutáneo, de los cuales probablemente el crónico es el que menos se relaciona al lupus sistémico. Tenemos alteraciones hematológicas, tenemos alteraciones en órganos profundos viscerales, desde el páncreas al hígado, vasculitis. Entonces es muy diversa la manifestación, por lo tanto trabajar en una droga para una enfermedad tan diversa es un tremendo desafío. Y los actuales medicamentos que usamos, que están todos, nosotros conocemos, micofenolato, desde hidroxicloroquina hacia arriba, son off-label, o sea, no fueron probados específicamente para lupus. Los usamos hoy en día y hoy en día entendemos su mecanismo de acción, pero no siguieron el rigor de los estudios clínicos, ¿sí? De ellos, solo existe hoy en día belimumab como un medicamento desarrollado y el primer aprobado, el primer comercializado para lupus, específicamente para lupus. Lo que tenemos en otras terapias son casualidades, como por ejemplo rituximab en artritis reumatoide, casualidades con las que se tomó un buen observador clínico y se dio cuenta que también podía servir en el subset de los pacientes reumatológicos.
Y lo muy importante es que todas estas terapias tienen que ser probadas en todos los subsets de los pacientes. Dermatológico, por ejemplo, tenemos muy poco demostrado acción biológica en lupus cutáneo porque muchos han fallado en hacer la prueba dirigidamente, utilizar un CLASI, por ejemplo, que es un score, o en lo renal. Si vemos lupus renal, ojalá no evaluemos otras cosas, ¿sí? Porque si no la mezcla es muy alta y no se pueden concluir definitivamente resultados. Por ejemplo, yo les decía que en el lupus que se considera hoy como una interferonopatía, ¿sí? Porque el interferón está, por ejemplo, esta es una célula mieloide exponiendo sus receptores para interferón, por ejemplo, activando las tirosinquinasas a nivel intracelular, gatillando el sistema STAT y a través de eso generando mensajeros intracelulares que van a ir a promover o actuar en el promotor de los genes que finalmente van a producir las cosas que vemos que se cierra el círculo otra vez con interferón en producción alta, con citoquinas proinflamatorias y también con un aumento de la sobrevida de las células o estirpes autorreactivas, tanto de linfocitos B como T. Y si vemos lo que se ha estudiado en interferón, y yo les puse este cuadro, no sé si se ve muy bien, pero miren, a pesar de que es una enfermedad donde el interferón es como molécula protagónica, los estudios, muchos de ellos todavía están en fase 1 o en fase 2, ¿sí? Por lo tanto, todavía no sueñan en salir a la venta. Y los que actualmente a uno le podría interesar es este que bloquea el receptor IFNAR, que actualmente está en fase 3. Un modelo curioso u original es el que postula una especie de vacuna contra el interferón, pero esos pacientes deben tener el marcador o la firma genética del interferón. Entonces ven que sabemos que es una molécula principal y todavía estamos muy atrás. Así que probablemente hay que poner atención en los próximos 5 años a ver cuál de todas estas moléculas sobrevive la prueba de seguridad y eficacia. Pero ¿cuáles son los blancos, por ejemplo, del lupus? Ya mostrando ya un poco de lo que ya se está haciendo, de las cosas que han sido aprobadas o probadas. Está el belimumab, recién lo mencionamos, es un MAB o un anticuerpo monoclonal full humanizado que antagoniza la molécula BLyS, también llamada BAFF, soluble y que es un estimulador de la sobrevida. Lo que hace es mantener vivo al linfocito B, que ya fue activado, que es autorreactivo, que se le escapó al sistema de vigilancia de la tolerancia y está produciendo anticuerpos contra algunos de nuestros antígenos propios. Uno de los estudios que se han hecho, por los cuales se aprobó su uso y se empezó a comercializar, fueron el BLyS 52 y el BLyS 76, que tenían todos pacientes activos, que es decir, con un score de Selena-SLEDAI alto, más de 6. En cada estudio se incluyeron más de 800 pacientes, lo cual es un número importante, en dosis variable entre 1 y 10 miligramos por kilo, y finalmente la dosis que resultó mejor fue la de 10 miligramos, ¿ya? Y mejor que placebo también. Ojo, el grupo mejor beneficiado para belimumab son los seropositivos. ¿Qué quiere decir? Y esto es bien contradictorio porque si uno revisa los criterios de inclusión eran ANA o anti-DNA positivo, entonces uno dice cuáles no eran seropositivos. Bueno, pero ellos así lo dicen en sus conclusiones y no fue probado para enfermedad renal ni para sistema nervioso central. Actualmente hay un seguimiento a 7 años, ya que es el que probablemente debería estar por terminar y que nos va a permitir obviamente esta mirada ya más a largo plazo con pacientes que además quedan en un estado open label y eso quiere decir que el médico tratante puede interferir, puede hacer rescates, el paciente empieza a llevar una vida casi parecida a lo normal, pero lleva un seguimiento estricto. Y por eso es interesante ver qué pasa a futuro con este estudio de open label a 7 años. Otros blancos que también enfocan la terapia hacia las células B, uno de los blancos que yo les voy a mencionar que fracasó es el atacicept, que es un bloqueador del estimulador de April, que también actúa con BAFF o BLyS, para mejorar la sobrevida de las células B autorreactivas. Si bien la idea era muy buena, este estudio fue suspendido después de solo enrolar 6 pacientes debido a una disminución severa de la inmunoglobulina G y a una aparición importante de infecciones serias. Rituximab.
Rituximab probablemente es como el castigado injustamente por el diseño de los estudios. Rituximab tiene 2 grandes estudios, los reumatólogos deben estar hasta acá a escuchar esto porque lo repiten en todos los... Así que voy a ser muy breve. Son los 2 estudios más importantes que se han hecho en Rituximab, que son el Explorer, que fue un estudio para lupus activo sin enfermedad renal, y el Lunar, que fue específicamente para pacientes con enfermedad renal. Y ninguno de los 2 estudios logró mejorar o ser mejor que su comparador a nivel de los criterios de respuesta o los endpoints, ¿ya? Por ejemplo, el Lunar, después la crítica fue que estos pacientes entraban a compararse, los pacientes que estaban en Rituximab, con micofenolato 2 gramos, lo cual es una dosis muy efectiva para el tratamiento de la nefritis lúpica, y se les pedía un cambio de respuesta mayor al 11% en remisión de la enfermedad, lo cual también es un criterio de respuesta muy alto. Y además se cree que en el diseño se incluyeron pocos pacientes. Por lo tanto, todo el mundo hoy en día está convencido que el Rituximab es bueno, por decirlo así, para el lupus, pero no demostró lograr los endpoints, ¿ya? Y es importante que aún así en las recomendaciones actuales para lupus está el Rituximab como una medicación de rescate en aquellos refractarios o en aquellas situaciones amenazantes para la vida del lupus. ¿Qué pasa con otras moléculas que han tenido como blanco el linfocito B? Por ejemplo, ocrelizumab, que es un mAb que fue dirigido anti-CD20, pero a diferencia de Rituximab es humanizado. Y también con foco en los linfocitos B maduros se probaron 2 dosis, se siguieron varios días, pero desgraciadamente terminó también tempranamente porque las agencias que vigilan el desarrollo de los ensayos clínicos determinaron que el índice de infecciones serias superaba lejos todavía la posibilidad de tener un efecto favorable a la enfermedad. Epratusumab es un anti-CD22 que también está obviamente con su blanco en células B maduras y también bloquea la migración. Y aquí hay 2 estudios, hay un tercero, pero no pude encontrar los resultados claramente, así que puse estos 2 que son bastante importantes, que es Emblem, que fue muy promisorio, ingresó 277 pacientes y logró demostrar buenos resultados en la actividad de la enfermedad con score como Selena-Sledai, por ejemplo. Sin embargo, cuando se hacen los estudios más grandes, que son Embody 1 y 2, ellos, que incluyeron 1.584 pacientes, quedaron absolutamente empatados. No demostró en ningún endpoint ser mejor que el comparador. Por lo tanto, y existe ahora otro que está en desarrollo, todavía no está desechado, no es una mala molécula, no es una molécula insegura, pero todavía no se logra demostrar y podría estar viviendo un poco la historia de Rituximab. Así que hay que darle atención a lo que siguen con sus estudios. Y aquí están las bloqueadores de la segunda señal, que son abatacept. Como lo van a conversar con Omar, partió esto, el modelo fue para artritis reumatoide, después siguió los estudios en lupus. Hay 2 estudios que fueron realizados para pacientes con nefritis lúpica y sin nefritis lúpica, en ninguno de los 2 logró nada, ¿sí? Fueron terminados, de hecho, los estudios. Y el bloqueador de anti-CD40, que uno dice podría ser importante porque bloquea la segunda señal, que también es un modelo interesante, tampoco logró nada. O sea que parece ser que el linfocito B, al menos en la enfermedad conocida como lupus, bloquear la segunda señal de activación del linfocito T no está resultando. Un lindo dibujo que muestra dónde podemos actuar a nivel de la interacción, por ejemplo, de células T con células B, y de lo que actualmente podríamos decir que está en uso es el Rituximab, el abatacept, pero no ha funcionado, el atacicept tampoco ha funcionado, ¿ya? Hay moléculas, obviamente, como el Lupusor, por ejemplo, que también está siendo estudiado, pero no tiene resultados concluyentes aún. Les pongo aquí por si a alguien le interesa, está recién publicado en noviembre del 2017, bastante reciente, un consenso internacional de recomendaciones para el uso de biológicos en lupus eritematoso sistémico. Los últimos 5 minutos que me quedan voy a hablar de 2 patologías que son mucho más prevalentes, porque estamos hablando de lupus que aún no es no es lo prevalente que es, por ejemplo, artritis reumatoide tal vez, ¿ya? Porque tenemos descripciones de 4 casos por 10.000 a 12 casos por 100.000 en la población en términos de incidencia. Lo que voy a hablar ahora son 2 patologías, voy a dejar unos minutos para patologías de muy baja
prevalencia e incidencia, como son esclerosis sistémica progresiva, también conocida como esclerodermia. Les pongo ahí unas fotos para recordarles los subsets más importantes, el fenómeno de Raynaud con alteraciones capilaroscópicas. Me paso la propaganda, aprovecho ahí que los reumatólogos hacemos la capilaroscopia. La afección de la piel se manifiesta generalmente como esclerodactilia, y esta esclerodactilia puede llevar después de una etapa edematosa, fibrótica, finalmente una etapa de atrofia, en donde se presentan calcinosis, úlceras digitales, que es una de las cosas que más mal responden en toda la terapia. Esclerosis de la piel difusamente puede ser en el set de la esclerosis sistémica difusa o esclerosis localizada, que tiene más esclerodactilia. Y las temidas complicaciones viscerales, como es la fibrosis pulmonar y la hipertensión pulmonar. Tanto como lupus, aquí yo puse uno de los esquemas que sirven para entender que probablemente en esclerodermia siempre llegamos tarde, porque lo primero que sucede es un cambio a nivel vascular. Y ese cambio a nivel vascular, ese Raynaud sostenido en el tiempo, lleva a la activación y la diferenciación de células que están primordiales, que están en un estado no maduro, alrededor de los vasos sanguíneos, a transformarse en miofibroblastos, lo cual desencadena activación plaquetaria, producción de citoquina, producción de endotelina. Finalmente, esto también termina activando los fibroblastos, que aumentan su producción de colágeno 1 y 2, y finalmente nosotros vemos la clínica, que es la esclerosis sistémica, la esclerodermia. Pero antes que eso pasó mucho tiempo en donde este sistema no cambió sin posibilidades de retorno, ¿ya? Entonces tenemos activación endotelial, activación de células dendríticas, activación de células T, aumento de la actividad de los fibroblastos, algunos de ellos miofibroblastos que van cerrando los vasos sanguíneos, y que tenemos fibrosis, tanto en piel como en tejido profundo. ¿Qué ensayos con biológico? Porque aquí solo voy a dar un mensaje. Esclerodermia probablemente es la hermana pobre, así como la artrosis, no tiene una terapia definitiva, no hay ningún medicamento que haya logrado tener un buen efecto en articulaciones, piel, pulmón y hipertensión pulmonar. Por lo tanto, cada una de las moléculas está siendo evaluada en algunos subsets. Por ejemplo, Abatacept tiene varios estudios, ¿ya? Uno pequeño, que fue como el puntapié, que estudió 10 pacientes con difusa, 7 en Abatacept, 3 en placebo. Mostró mejoría en el Rodnan Score, que es un score donde se evalúan 26 áreas corporales para ver el grosor de la piel, y se vio que había una buena respuesta en forma significativa desde el punto de vista estadístico, independiente de la evolución del tiempo de evolución de la esclerodermia. El EUSTAR, la base de datos que hoy en día lleva casi toda la revisión de los ensayos off-label, o sea, pequeños estudios, porque esclerodermia no tiene una gran posibilidad de reclutar muchos pacientes. Entonces, los comités de éticas aceptan que hayan estudios pilotos, a veces con 3 pacientes, a veces con 10 pacientes. No son estudios, son prácticamente grupos de casos, ¿ya? El análisis del EUSTAR dijo que era efectivo el Abatacept en el subset de artritis refractaria, o sea, pacientes con mucha artritis, y no vieron muchos cambios en Rodnan Score, ni en miopatía o enfermedad pulmonar idiopática o intersticial pulmonar, ¿ya? Actualmente hay en curso un estudio clínico que tiene esta asignación por la FDA. Rituximab, probablemente lo más prometedor, está súper demostrado el rol de los linfocitos B en la esclerodermia. Han habido varias publicaciones iniciales muy promisorias, con 15 pacientes, por ejemplo, la FIATIS o Boceló y Smith también, y en todos ellos han mostrado que hay un cambio histológico muy importante desde el punto de vista de la infiltración linfocitaria. La fibrosis no le va tan bien, el cambio en Rodnan es dudoso, en algunos más, en algunos menos, y estamos esperando lo que sale con RECOVER Trial, que es un trial ya mucho más amplio que incluye más pacientes. Belimumab también hay demostración del efecto BAFF y APRIL en los linfocitos B, y en los niveles que están altos en pacientes con esclerodermia, especialmente cuando tienen enfermedad pulmonar difusa, y también hay actualmente un trial en seguimiento. Y tocilizumab, que es la molécula antiinterleuquina 6 como más usada, que se usa bastante en artritis reumatoide seropositiva, también tiene algunos reportes de casos, y la database de EUSTAR también ha ido presentando en los congresos algunas series acumulativas de casos, y hasta ahora ha habido cambios.
Esta es la molécula que probablemente debería ser la más promisoria, pero esto es solo teórico porque decimos que esclerodermia tiene como molécula protagónica el factor transformante tisular beta. Fresolizumab está dirigido, es una inmunoglobulina clase G para tener como blanco, bloquear a esta molécula, y está actualmente, se probaron en 15 pacientes, tuvo una reducción del Rodnan y fue el puntapié para que empiecen otros estudios y debemos seguir con atención lo que pasa. En general, las vasculitis, que es otro subset de enfermedades de poca representatividad epidemiológica, especialmente las vasculitis ANCA positivas, que son muy graves. Recordar nomás que antes del año 50 y de la era de los corticoides se moría más del 90% de las vasculitis ANCA positivas con compromiso renal o respiratorio, así de graves son, ¿ya? Aquí yo hago mención de una publicación hecha por Francisco Silva, que es reumatólogo, que se formó Mayo Clinic, ¿sí? Mayo Clinic en vasculitis, y él lleva el grupo de pacientes con vasculitis, tiene un seguimiento y él explica en este paper, que está además en español, cómo actúan las diferentes terapias contra la patología, la patogenia de la vasculitis ANCA positiva, donde tenemos como el más importante rituximab, que ha sido probado en todos estos estudios comparados contra ciclofosfamida, por ejemplo, en donde ha demostrado ser no inferior a ciclofosfamida en remisión, pero donde definitivamente mostró una marca mejor fue en evitar la recaída, donde es mejor que azatioprina, harto más caro, pero mejor que azatioprina. Y por último, 2 palabras para la arteritis más común en los adultos que vemos los reumatólogos, ¿ya? Que es la arteritis de célula gigante o arteritis de la temporal. Por eso muestro aquí un diagrama para que se les recuerden que es una arteritis que afecta a grandes vasos oclusiva, que en un 40% se acompaña de síntomas de polimialgia reumática. Aquí hay una biopsia de arteria temporal donde se ve enorme engrosamiento de todas las capas y oclusión del vaso sanguíneo. Y solo contarles la novedad que en el año 2017 la agencia americana aprobó para uso dirigido a arteritis de células gigantes a la molécula que se llama tocilizumab, que es una antiinterleuquina 6 o receptor de la interleuquina 6. Ahora les voy a dar, esta da por terminada mi charla, y voy a presentar al doctor Sebastián Ibáñez, que es uno de los más jóvenes de nuestro, pero muy distinguido representante de la reumatología.